Esto es la historia real de Garavito. Lo que nadie te ha contado de la bestia, el asesino más repugnante, y esto, si mal no me acuerdo, es un caso chileno. De mi pana el Rincón de Giorgio, cacha. Dicho esto, veamos qué tiene que decirnos mi taita el Rincón de Giorgio. ¿Desde hace cuánto se está? Desde hace casi un año. Desde casi un año, ¿eh? Veamos qué tal. Bueno, escuartizar, bueno, decapitar, bueno, cometer otra serie de cosas que no quiero ni acordarme de eso para llegar sinceramente a matar y más un niño. Desde pequeños sentimos auténtico What? terror, pavor hacia unos seres a los que denominamos Qué bien que le queda. ¡Ay! ¿Por qué sigue el filtro puesto? Si yo quité el filtro. Perdón, 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 ¿eh? Déjenme lo quito. Filtros. Quitar. Ahí está. Ahí sí. Justo, míralo, míralo cómo te mira. Mira cómo te mira el alma a este hombre. Qué bien que le queda el pelo corto a Jordi, ¿eh? El pelo largo en él creo que nunca quedó bien. Digo yo de la forma más hipócrita posible. Eh, este peinado que se hizo me gusta un montón cómo le queda. Le queda súper bien. monstruos. Unos seres que nos imaginamos con unas caras repugnantes, retorcidas, unos seres grotescos, que simplemente verlos ya causan el mayor de los miedos. Pues os contaré una cosa, seguramente los monstruos más terribles, los que os tendrían que dar más miedo, no tienen rostros deformes, no son seres repugnantes físicamente, no te das ni cuenta de lo terribles que son, porque muchos de ellos, porque muchas... ¡Oh! No, 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 no. Empezamos mal, Jordi. Empezamos mal. Smash dice Fresita. Porque muchos de ellos, porque muchos, Durísimo. Este sería yo, ¿eh? porque muchos de ellos caminan entre nosotros, porque están cruzando la esquina, porque trabajan en la panadería El a de la atrás es que cada Cthulhu. día vas. Muchos monstruos, seguramente los más peligrosos, los más Ah, terribles, son monstruos invisibles. Y nunca jamás sabrás de ellos hasta que alguien los descubra y entonces se abre la puerta al abismo, se abre la caja de Pandora y nos damos cuenta de que esa persona, con ese rostro afable, con ese rostro incluso simpático, con un carácter agradable, era un ser tan repugnante que ni el mayor de los monstruos que podría haber surgido en no me la estará peor de tus describiendo a mí, pesadillas ¿verdad? le podría hacer ni A mí sombra. no me va a Hoy estar hablaré describiendo, ¿cierto? precisamente y os contaré una historia que ojalá os pudiera decir que es totalmente inventada, pero no, una vez más, la realidad supera la ficción. Hoy os Tengo contaré la miedo. historia de seguramente el asesino en serie más grande, más terrible, más asqueroso y más abyecto de toda la historia. Porque Abyecto, hoy es un cáchate, día ¿eh? especial aquí y tenemos que empezar con fuerza. Hoy es el primer vídeo de la semana de Halloween 2023 en el rincón de Joe. Y yo acá reaccionándolo justo un día antes del 28 de octubre, que es cuando inicia la semana de Halloween de 2024. Cáchate, casi le achunto, casi. De hecho, ¿de cuándo es esto? Del 30. No, no llego. La semana, el año pasado la semana empezaba en el 30. Aquí empieza el 28, qué mal. Giorgio, ya lo sabéis, Igual y lo es subo el 30, ¿eh? tradición en mi canal, es tradición en internet que cada semana en la que está Halloween yo os hago una semana repleta de contenido terrorífico aquí en el rincón de Giorgio. Tenéis en la descripción Vale, del vídeo denme un segundito, quiero ver lo de YouTube. A ver qué tal quedó, porque si tengo el copy arriba, me pego un tiro. Si llego a tener el copy arriba, me pego un tiro con lo de YouTube. Deme un segundito, por favor. Contenido en vivos. No me dice nada de copyright. Curioso. Pues ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. la agenda ¿Vale? de todo lo que va a pasar en esta semana, que espero que por una parte os entretenga y por otra parte os aterrorice. Simplemente avisaros de que este viernes 3 de noviembre a las 11 de la noche, hora española, estaré aquí en este canal en directo, en un stream que espero que sea terrorífico y espero realmente que lo paséis muy mal. Y una vez puesto en contexto este vídeo dentro de la semana de Halloween 2023, el primero, y comenzamos muy fuerte, vamos a la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Luis Alfredo Garavito, conocido Vale. mundialmente como Empezamos. La Bestia. Si no el peor asesino en serie de toda la historia, está muy cerca de serlo, porque no es que tan solo matara a casi 200 personas
que se sepan, yo estoy seguro de que hay muchos más, sino porque se centraba 200 casi confirmadas. exclusivamente en los más pequeños, No. en niños, a los que abusaba de una forma brutal, ¡Ah! a los Esto va que a ser torturaba horrible. de una manera que no os podéis ni imaginar, de verdad, no os podéis ni imaginar. Esto va a ser Y finalmente horrendo. Esto mataba va a a ser 200 terrible. familias destruidas, atacando lo que es más preciado, el más pequeño, el más puro, ese niño que tiene toda una vida por delante. Hoy toca hablar de un asesino que estaba vivo hasta hace unas semanas y que iba a quedar libre después, repito, de haber asesinado de forma confesa 200 Garavito murió el personas. año Vamos a pasado. conocer, pues, en detalle la ¿Garavito murió el año pasado? Dios. historia real de Luis Alfredo Garavito, la bestia. Comenzamos. Garavito murió el año pasado. 200 Luis Alfredo Garavito víctimas. nace en Génova, Colombia, un 25 de colombiano. enero del año 1957. El Y mayor murió por un cáncer en el ojo. Yo me quiero morir. Es colombiano. ¿Y por qué esto sale en el iceberg de Chile? Yo pensé que era chileno porque vi su nombre en un iceberg de casos de Chile. de 7 hermanos, sus padres Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Del padre hablaremos porque yo creo que es muy importante Porque no en solo esta mató en historia Colombia. y de Ah. alguna forma podemos explicar buena parte del comportamiento totalmente anómalo y de esa visión destructora de Garavito, de esa visión tan indescriptible que lo llevaría a hacer muchas de las cosas que acabó haciendo. De la madre realmente hay poca información, más allá de que era una persona totalmente controlada y anulada por el marido y de que no fue una madre cariñosa, madre bastante ausente, Vale. no estaba por sus hijos y quizás no les dio ni la educación, ni el amor, ni la comprensión que se merecían. De la madre, como os digo, no sabemos mucho más, pero sí sabemos del padre, figura fundamental en la vida de Garavito, un padre abusador, maltratador, Vale, es lo esperable. alcohólico, pegaba a todos en la familia, por supuesto a él, a su propia mujer, incluso estando embarazada. Garavito recordaba que cuando su padre entraba en casa y daba un golpe con la puerta para cerrarla, sabía que iba a haber problemas. En muchísimas ocasiones veía en primera persona cómo el padre abusaba y maltrataba a la madre. Hay un día, una escena que le marcó, y es cuando el padre sacó una navaja y llegó incluso a apuñalar a su madre estando embarazada. Garavito se puso en medio para defenderla, también recibió lo suyo, recibió una paliza, y esto podía ser un poco el día a día de ese joven Garavito. Estamos hablando de cuando tendría Dios. 4, 5, 6, 7 años. Si a esa violencia familiar tan fuerte con un padre totalmente descontrolado se le une que en el otro gran mundo que tiene un niño, que es el colegio, un niño podríamos decir que tiene dos mundos, su casa y el colegio. Correcto. Pues si en ese colegio, en vez de poder encontrar refugio, tranquilidad, descanso después de las palizas, de los abusos, recibe casi lo mismo, ya tenemos un cóctel explosivo. ¿Qué pasaba en el colegio Un con cúmulo. Garavito? Bullying, marginación, insultos. Sus compañeros le llamaban Garabato y tenéis que pensar y poneros en el contexto de un colegio de los años 60 en Colombia. Si ahora ya hay bullying, imaginaos cómo podía ser un colegio en esa zona. A ver. No quiero ser yo hijo de puta. Es un caso muy serio y muy grave, pero el apodo Garabato este chistoso. Perdón, pido disculpas de antemano, pero a mí el apodo Garabato me hace mucha gracia. De esa época. Es decir, este niño tenía problemas en casa y en el colegio, no tenía un refugio, un sitio donde tranquilizarse. A los tan solo 10 años, Garavito abandona la escuela. Al principio Vale. se escondía un poco de sus padres, pero como todo era tan descontrol, era otra época, al final lo sabe todo el mundo y el niño de 10 años ya no va al colegio, se olvida de ese mundillo y lo que le queda es encontrar algún trabajo de lo que sea y por otra parte seguir viviendo con sus padres en esa situación. Y aquí es donde aparece uno de los puntos Vale. más A duros los 10. de toda esta historia y que aún no os he contado porque lo quería dejar para el final un poco de la vida infantil de Garavito, y es que su padre no tan solo era violento, no tan solo era un maltratador y era una persona agresiva, sino que también era un pederasta y abusó de su propio hijo, su padre. Fijaos lo que él mismo por relataba. Mi papá no favor. dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise.
lo veía como un verdugo. A los 12 años, Dios. ya no tan solo Todo es lo malo, abusado por su padre, sino también por un amigo de su padre. El amigo del padre era el dueño de una droguería del pueblo y no tan solo abusó de él de forma sexual, sino también de otras formas. Lo torturaba, lo quemaba, le pegaba, le mordía. Era como si fuera su juguete. Garavito Se tuvo una desconoce entrevista si súper entre el padre y el turbia. amigo Dios. había algún tipo de transacción, cosa que no me extrañaría. Dios. Es decir, que el padre sacara un rédito económico vendiendo la carne de su hijo. Es que es una barbaridad de historia, y ya no tan solo por lo que él hizo, desde luego es injustificable Dios. aún con esto, pero es que todo en esta historia es de locos. Estos abusos por parte de este amigo duran 2 años hasta que la familia se muda a Trujillo, pero ahí con 14 años volvemos a empezar, porque un día que el padre manda a Garavito a comprar en una farmacia, el dueño también acaba abusando de él, cosa que se repetiría en diferentes ocasiones. Tenemos a un niño de tan solo 14 años que lleva años siendo maltratado, pegado y abusado, ¿y este hombre? torturado, cosas que no tendría que pasar ya no ningún ser humano, desde luego ningún niño. El daño en la psique de ese chaval, ya de ese tiene la mente adolescente, rota. estaba totalmente hecho. Desde ese momento, Garavito se empieza a transformar de una víctima a un auténtico verdugo como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. No es para menos. Avanzamos un O sea, poquito y las cosas se no ponen aún estoy intentando justificarlo ni nada, pero es lo esperable. Ante este perfil, ¿qué más puede hacer? más creepy si es posible. Garavito empieza a sentir atracción hacia los hombres, pero también hacia los niños más pequeños que él. Recordamos que tiene unos 14, 15 años. Y lo peor, hacia sus propios hermanos. Esto es lo que él mismo relata en unas declaraciones policiales. Empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama, donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Y aquí el monstruo que se estaba creando durante estos últimos tiempos ya nace y aún tiene que explotar, pero ya nace. A los 15 años comienza a entrar en el mundo delictivo. Para sobrevivir tiene que robar, pero también empieza a abusar directamente de niños que se encuentra. Ya estamos hablando de que a nivel sexual se activa y empiezan sus primeros crímenes de esa Colombia, de esa época en la que había mucha pobreza, muchos niños desamparados que no tenían familia, o que si tenían familia era una familia de drogadictos desestructurada, que no sabían ni dónde estaba su hijo, y ahí era campo de cultivo perfecto, encima en pueblos pequeños, para alguien como ese Garavito de 15 años, ese Garavito delincuente que robaba pero que también abusaba de niños pequeños. A los 15 es pillado abusando de un niño, siempre, esto es importante, siempre de niños, nunca de niñas. No le atraía el sexo femenino. Es pillado, su padre se entera y su padre, fijaos qué hipocresía tan terrible, su padre entra en cólera. Y no soy el único al que le da un poco la sensación, en plan, pasando de tema, que el Cthulhu está puesto de tal forma que parece que mira a cámara. ¿Soy el único al que le da la sensación como que mira a cámara? ¿O estoy entrando en la locura ya? Me da totalmente la sensación de que el Cthulhu está mirando a cámara, ¿sabes? Que te está mirando a ti. A ti te está mirando, a ti te está mirando. Entra en cólera por el hecho de que ha abusado de un niño. Entra en cólera porque es de un niño varón, de un hombre. Le echa de casa por conducta homosexual, no por abusador. Y fijaos si aún... ¿El papá dijo el papá? Espérate. ¿El papá lo echa? Porque es de un... Su padre entra en cólera. Y su padre, fijaos qué hipocresía tan terrible, su padre entra en cólera. Y no entra en cólera por el hecho de que ha abusado de un niño. Entra en cólera porque es de un niño varón, de un hombre. O sea, no echa a su hijo de la casa por abusar de un menor. Lo echa de su casa por gay. Siendo que el mismo padre abusó de él. Un hombre. O sea, lo echa de casa por gay
pero el papá hizo lo mismo. Buenas, Don Critic. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Le echa de casa por conducta homosexual, no por abusador. Y fijaos si aún es hipócrita. Y es que él mismo había abusado de su hijo, de un niño. Y no solo eso, había hecho que otros hombres abusaran de él también. ¿Con qué justificación lo echa? ¿Por gay? Él mismo está echando de casa a una persona por hacer cosas que él ha hecho. El padre de Garavito quizás no llegó a matar a 200 personas, pero desde luego es otro monstruo que tendría que haber estado desde el primer día en una celda, si no ejecutado desde el minuto 1. Totalmente. Porque estamos hablando de alguien tan horrible que me da hasta asco de contar cosas de este señor. Garavito es expulsado de la familia y ahí tiene que hacer lo que sea para sobrevivir. Y en ese Garavito que empieza a ser ya un hombre joven, nacen dos grandes vertientes. Esos pensamientos indescriptibles de atracción hacia el niño, sumado, y ahí es donde se complica aún más la cosa, a la violencia. Y es que hasta el momento él lo único que había hecho era un abuso sexual, pero le empezaba a cansar eso y empezaba a necesitar algo más que ahora os contaré. Pero por otro lado, descubre la religión cristiana, el catolicismo, y casi se obsesiona con la Biblia, con las santas escrituras. Va a misa, para que veáis lo complejo de este personaje. En él mismo nacía un sentimiento de culpa muy fuerte. Es decir, por un lado, sabía que lo que hacía estaba mal, era consciente perfectamente del dolor que causaba, y por otro lado, se fustigaba, se castigaba con el acto religioso e intentaba de alguna forma compensar sus actos con esa fe tan importante. Eso nunca deja de acabar de ser un clásico, ¿no? ¿Cuánta gente no se hace súper religiosa porque siente culpa por las cosas malas que hace y no deja de hacer las cosas malas que hace? Simplemente piensa que con el acto religioso cumplido bien a pie de palabra es suficiente para compensar, ¿no? Que va a conseguir el perdón de alguna manera si cumple los actos a pesar de que no cambia. Garavito se traslada, ya expulsado de la vida familiar, a la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío. Parece que en este nuevo emplazamiento intenta comenzar una nueva vida más enderezada, más normalizada. Sigue yendo muchísimo a misa y se apunta a Alcohólicos Anónimos, porque no os había comentado que, por supuesto, cuando era un adolescente y después de tener ese caos mental terrible con el padre que le hace lo que le hace, con esos pensamientos y con esos actos, con abusos, con el colegio que lo insultan, expulsado de todos lados, cayó en las drogas y sobre todo en el alcohol, mucho más fácil de conseguir y más barato, y era con 16 años un borracho. Con 17 igual, ya cuando tiene esos 18, 19, 20, cuando está en esta nueva localización, intenta solucionar también esto, intenta solucionar tanto los vicios de la droga como los carnales, y sinceramente no consigue ni el uno ni el otro, porque sigue bebiendo, aún yendo a Alcohólicos Anónimos, y sigue con niños. Muchas noches Garavito, cuando estaba en casa, tenía un pensamiento y tenía un impulso, y necesitaba hacer algo, así que se desplazaba hacia un parque llamado el Parque Valencia, y ahí contrataba los servicios de niños que se estaban prostituyendo, niños que estaban en la auténtica miseria y que de alguna forma les saciaban sus instintos más asquerosos. Así que todo era fachada. Por fuera intentaba dar la apariencia de persona que está reconstruyéndose, dejando atrás esa vida tan loca, pero por dentro seguía siendo el mismo monstruo. Encuentra trabajo en un supermercado y un día trabajando ahí conoce a una mujer. Garavito había tenido poquísimas interacciones con las mujeres. Por una parte, no le atraían, y por otra parte, las mujeres no se sentían atraídas por él, entonces no había demasiado contacto. Conoce a una mujer llamada Claudia, que llegaría a ser su pareja. Y le vamos a añadir aún más jodienda al tema, y es que Claudia tenía hijos. Tenía 2 niños, y podéis imaginaros aquí lo que pasa, ¿no? O lo que puede pasar, pues... No. ¿Consiguió pareja? Exclusivamente para ir por los hijos. ¡Qué asco! No, parece ser que son de los pocos niños a los que Garavito le tenía, de alguna forma, un cariño genuino, un respeto genuino, y que se sepa, no hizo ni intentó hacer nada con ellos, con los hijos de Claudia, a la que por cierto tampoco nunca tocó, nunca tuvieron relaciones sexuales. Él mismo lo confiesa, de que tenía una impotencia absoluta con ella, no había atracción, no había líbido, porque le seguía gustando lo que le seguía gustando. Entonces era casi algo para aparentar. Repito, ahí estaba construyendo de alguna forma una nueva vida, una vida de apariencias. Y esto es muy importante cuando empiecen los crímenes, y es que Garavito
Era una persona muy inteligente, peligrosamente inteligente, no por la Vale. cultura que tenía, sino por cómo sabía moverse. Maestro del disfraz, maestro del engaño, una persona que podía convencer a niños de ciertas cosas, siendo él un hombre mayor que aparecía. El tío era muy listo, era muy espabilado. Si le dabas un dedo, te agarraba hasta el hombro. En este momento es cuando empieza a explotar el monstruo. El monstruo ya se había construido, ya lo teníamos ahí. Un abusador, maltratador. Pero aquí ya empieza la explosión gigantesca, porque él ya no tan solo se saciaba. De lo que se sabe, nunca tocó a su familia, a excepción de sus hermanos. O sea, sus hermanos son los únicos casos donde tuvo contacto con alguien de su familia. Curioso. Se me hace curioso que haya decidido tener una relación con una pareja que no la atrae, con 2 hijos a los que quiere, sin, ¿sabes?, hacer nada con los hijos. Con el acto sexual, sino que necesitaba tortura, sangre. De alguna forma había asociado el concepto de amar a alguien, de tener sexo con esa persona, con hacerle daño. Y aquí es cuando se le puede empezar a descontrolar la situación completamente, porque ya no es alguien que contrata los servicios de un niño, sino que es alguien que no tan solo contrata esos servicios, sino que le pega, le produce cortes, le asfixia, le quema, etcétera. Pero es que cuando lleva un tiempo ya realizando estos actos, sumando la violencia con el sexo, ve que tampoco se sacia y necesita el último paso: matar. El asesinato. Aquí nace la bestia. Déjame darle un trago a esto, porque lo que se viene ahora es jodido y es denso. Viajamos al año 1992, año del primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, de la bestia. La bestia está en un parque bebiendo y ve a un niño pequeño, un niño llamado Juan Carlos. Lo ve, le nace el impulso de abusar de él, lo rapta, y cuando saca el cuchillo y empieza a pasárselo por la cara, recordad que aquí ya necesitaba violencia, ya necesitaba sangre, algo de sangre, ni que fuera una voz en su cabeza, pero no una voz como si fuera una persona con un brote psicótico, otro tipo de voz, quizás una voz más interna, le dice que lo mate, porque después de eso van a venir cosas muy buenas. Os voy a leer literalmente lo que dijo Garavito en una declaración. Me transporté a mi infancia y sentí mucho odio, mas los niños que yo llevaba nunca antes los mataba, y es allí donde cojo a este menor. Empiezo a tasajearlo con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño que me decía: mate, que con matar ya venga muchas cosas. Fue así como yo procedí a matarlo. Así fue mi primera muerte. Esto despierta en Garavito algo que ojalá nunca hubiera despertado, y era una ansia terrible de matar. Para que entendáis la magnitud de este personaje, desde este año 92 que empieza a matar, hasta el 99 en el que al final consiguen pillarlo, mata a casi 200 niños. Los datos son aquí un poco borrosos porque hay datos de 170, de más de 200, de 100. También a veces cambian mucho sus propias declaraciones. Él tiene épocas que no recuerda demasiado o que tiene confusiones. No se han encontrado, por supuesto, todos los cadáveres. Hay gente que dice que podríamos estar hablando de 300, de 400. No se sabe, pero más o menos el consenso es que estaríamos cerca a los 200. Pues imaginaos, en esos 7 años aproximadamente, 7 años mata matando a 200 niños. Pero es que no tan solo eso. Ya en los años anteriores se calcula que podría haber estado, no matando, pero sí violando a un niño por mes. Es que es, de verdad, un monstruo como yo creo que jamás he hablado aquí en este canal. Y aquí he hablado de gente como Jeffrey Dahmer, como Richard Ramírez. Pero sinceramente, lo que este tío llegó a hacer es incomparable. Por suerte, porque solo hay uno. De verdad que cuando más investigaba, más sorprendido me sentí. Su nivel de maldad supera todos los récords. Cuando empieza a matar, como digo, se despierta en él algo inexplicable, inenarrable. Ya no tan solo necesita tener actos con esos chavales, sino que también necesita hacerles de todo. Y estoy hablando de todo, desde abrirlos en canal, necrofilia, diferentes tipos de torturas, en algunos casos muy largas. Estoy hablando de torturas que duraban horas y horas con niños pequeños a los que les iba cortando partes, dedos. En muchos casos los acababa decapitando, se quedaba horas con esos cadáveres, llegando incluso ya en una etapa más posterior, porque fue evolucionando, digamos, como monstruo, en los que practicaba incluso rituales satánicos con los cuerpos. O sea, ya llegó al satanismo. Recordemos, una persona que luego se fustigaba y se pegaba
en una iglesia. Esa Sí, ambivalencia sí, 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 sí. que es alucinante, ¿no? Y su locura ya no tan solo era con esa tortura y con el asesinato, sino también en ciertos fetiches, como por ejemplo una libretita, un cuaderno azul que tenía, en el que algunos dicen que apuntaba los nombres, pero él mismo dijo que apuntaba sino más bien fechas y direcciones de dónde había hecho lo que había hecho. Coleccionaba fotos de los niños, sobre todo carnets de colegio, los que estaban escolarizados, porque ahora contaré que la mayoría de los niños a los que raptaba y luego mataba no eran niños escolarizados, sino que eran niños que estaban en Claro, la niños más absoluta pobres. pobreza. Regresaba a Niños las que están en la escenas calle. donde había secuestrado al niño o donde los había matado, pero no hacía nada más que estar allí, en silencio, observando, recordando, pensando. Era un tío que, como os he dicho antes, de tonto no tenía un pelo. Era súper listo. Joder, Y 7 era años un matando y que genio no te del mal pillen. para hacer lo que tenía. Incluso en Colombia, en esa época, que ya sabemos que era un sitio complicado, 7 años matando y que no te pillen, sobre todo por la cantidad, porque no son 7 años matando uno al año, son 7 años matar a 200 niños, niños encima. Y que no te pillen, hay que ser un genio. Con todo lo malo que eso implica, ¿sabes? Da rabia tener que llamar genio a un tipo así, pero es que no hay otra forma de llamarlo. Tenía que hacer, Es no era un escalofriantemente loco genio. que se presentaba en un sitio, veía a un niño, lo raptaba y a ver qué pasa. No, no, lo tenía bien estudiado, sabía perfectamente dónde los tenía que llevar, dónde podía esconderlos, para que veáis la ambivalencia que tenía este personaje. Hay unas declaraciones suyas que son terroríficas y que explican bastante bien lo complicado y lo complejo de este despojo Es una humano. mente Fijaos, eso atrofiada lo de esa hice yo. manera. Sentía placer al hacerle esto a los niños, que aparecían con los intestinos afuera. Y así Ah, yo parece que me quedaba tranquilo. Claro que pensaba, ese placer fue a costa del dolor de todos estos angelitos. Como digo yo, lo titularía El silencio de los inocentes. Estando matando niños, me vi esa película como 5 veces. El tío se sentía identificado con alguien como el puto Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos con lo que estaba haciendo. puto Aníbal edgy. Lecter era alguien muy jodido, pero creo que se queda a la altura del betún si lo comparamos con lo que llegaba a hacer Garavito. En todo caso, Aníbal Lecter en la ficción tendría que haber dicho que se veía reflejado en algo de Garavito y no al revés, porque desde luego uno era mucho peor que el otro. ¿Cómo era el Claramente. modus operandi de Garavito? Para empezar, era un maestro del disfraz. Sombreros, pelucas, gafas, barbas, mostachos. Buah. Buah. Es que no tiene sentido, ¿eh? Tenía de todo. Podía pasar por 20 personas diferentes en un simple mes para conseguir sus víctimas. Luego estaba su simpatía natural y su físico poco impresionante. Es decir, no era alguien que tuvieras y que diera miedo. Tenía una voz muy bonita, tenía una forma de hablar pausada, tranquila, que daba confianza. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la entrevista que George Sistiaga hizo con Garavito, entrevista maravillosa que yo os recomiendo que veáis y que luego hablaré de esta entrevista porque me gustaría hacer algo con ella, pero bueno, os voy a pedir también un poco a vosotros opinión, ¿no? Conocía muchos sitios, bosques, claros apartados, arroyos donde nunca había nadie. El tío tenía toda una infraestructura de sitios donde ir completamente Tenía de apartados, todo. completamente vacíos, que es lo que nos choca quizás a muchos, pero también muchos vivimos en ciudades o en núcleos urbanos, por lo que no estamos acostumbrados a sitios densos de vegetación o sitios en los que hay una cabaña a 20 kilómetros de la siguiente. Claro. Pero Colombia tiene muchas zonas así. Y el tío investigaba, y el tío miraba, y el tío no era un impulsivo que de primeras ya atacaba, sino que No, tenía... por ejemplo, aquí en Chile algo así podría pasar. Porque hay muchos sitios, sobre todo en carretera. Si te vas a la carretera, hay un montón de sitios que te vas un par de kilómetros y no hay puto nadie en... Anda tú a saber cuántos millares a la redonda. Es que es increíble. hecha su estrategia para que no lo pillaran. Además, de vez en cuando hablaba con los de Alcohólicos Anónimos, hablaba con psiquiatras. Verga, me perdí mucho. No te preocupes, Sofía. Hemos visto el primero va de Shingeki. Vamos en el minuto 23 de la historia real de Garavito. Y aún nos queda ver el final de Hazbin Hotel. Así que ahorita es el tiempo para ver el final de Hazbin Hotel. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bienvenida. Se hacía la víctima,
cuando había sospechas sabía perfectamente engañar y que no pasara nada y que dijeran este tipo es incapaz de hacer daño a nadie. Pero incluso alguien tan estratégico como él a veces cometía errores. Por ejemplo, un día estaba bebiendo su aperitivo favorito, que era el aperitivo de la corte, vio a un niño, lo engañó y lo llevó pues a una zona más o menos apartada, y cuando quería empezar a hacer maldades olía algo raro, muy mal, muy fuerte. Pues El resulta niño. que en ese mismo sitio ya había matado a varios niños y estaban ahí sus cadáveres. Y no se había dado cuenta o no se había acordado de que en esa zona ya había ido más de una vez y que ese mal olor eran Uf. los cadáveres, que seguramente no estarían enterrados a mucha profundidad. De hecho, uno de los olores más fuertes que existen y más desagradables es el olor a descomposición humana. Es un olor que las personas que por desgracia han tenido que vivir situaciones en las que lo han tenido cerca, todo el mundo dice que es horrible, que dan arcadas. Sí, a ver, yo entiendo que no es el olor más fuerte en el mundo, sino que el olor a descomposición humana es especialmente fuerte para nosotros, ¿sabes? Nuestra nariz está muy sensibilizada, ¿sabes? Es muy sensible al olor a descomposición humana. Entiendo yo que por un tema de supervivencia. Si tú hueles a alguien que está muerto, es porque está pasando algo malo, ¿sabes? Tú no deberías en una situación normal estar oliendo cadáveres en descomposición. Por lo cual entiendo que el cuerpo humano tiene todo un sistema de defensa para el caso en el que estés oliendo un cuerpo descomponerse. Porque no es oler que un cuerpo está muerto, es oler que un cuerpo lleva muerto mucho tiempo en un sitio expuesto. ¿Sabes? Todos los problemas químicos que puede llevar eso a ti, que, de nuevo, para el cuerpo humano, el sentir a otro cuerpo en descomposición tiene que ser terrible químicamente. Entonces yo creo que no es que sea un olor extremadamente fuerte así en general, en un plano objetivo, sino que el ser humano en concreto es muy sensible al olor de un cadáver humano en descomposición. Y somos muy poco sensibles al olor en descomposición de otros animales, por ejemplo. Yo en mi futuro trabajo voy a estar expuesto a ello. ¿En qué vas a trabajar, Sofía? ¿En la morgue? ¿Vas a trabajar en la morgue? ¿O de detective o algo así? Y que las primeras veces es muy jodido de aguantar. Pues Garavito empezó a notar ese olor porque era una zona en la que ya había llevado a gente. Es que mataba mucho. Es que su nivel de asesino en serie casi nunca se ha visto. La gran mayoría de 200 crímenes de fucking Garavito fueron personas. en Colombia, aunque él mismo ha reconocido que también actuó en Ecuador y en Venezuela, y no sabemos si en algún otro país, pero que él haya reconocido Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Cuál era? Según me han estado diciendo, también actuó en Chile. Al menos yo de nuevo vi a Garavito en un iceberg de Chile. No sé si no será lo mismo. Criminología, pero me voy a especializar en criminalística también. Joder, vas a hacer algo bueno por el mundo. Y yo aquí buscando terminar mi ingeniería para simplemente tener plata. Durísimo. Era el perfil de las víctimas de Garavito, pues eran niños, todos varones, de entre unos 6 y 13 años aproximadamente, que fueran agraciados físicamente, y muchos de ellos eran muy pobres, huérfanos, campesinos, gente sin recursos, niños que se encontraban No, por la lo calle, que no típico. tenían papás. Retoma, retoma, reconexión exitosa, vamos, volvió, ya volvió, ya volvió, ya volvió, ya volvió. Ya volvió, ya volví, ya volví, ya volví, ya volví. Joder. No sé qué le pasa al internet, yo me quiero morir. Me va a remar el directo, no puedo hacer nada. No sé qué le pasa. Pensé que era yo, no, no soy yo, soy yo. El internet me ha estado yendo mal 2 o 3 días. No sé por qué. No sé por qué. Pero no sé qué hacerle. Hice el speed test y me iba bien. Pero el internet me anda súper inestable, no sé por qué. A ver si ya me dejas. 800 kilobytes, 0 kilobytes. Está súper intermitente. Yo me quiero pegar un tiro, ¿eh? Yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Ahí, volvió. Volvió chat. Me escuchan, se ve. Vale. Ahí se estabilizó el bitrate, según esto. Ahí se ve, ahí se estabilizó el bitrate, se supone. ¿Qué tal la Velart? ¿Cómo estamos? Vale, ahí se ve.
Ahí se ve, se escucha, ya está estable. Según esto ya está estable. ¿Qué tal les llega a ustedes? ¿Cuánto delay hay? ¿Cuánto delay hay? Pregunta seria. Sí se ve. Ya ahí se ve bien. Vale, vale, perdón. Como les dije, esto iba a estar pasando porque el internet me está yendo como la verga. Debería agarrar a mi empresa proveedora de internet y denunciarles y meterles 2 palos por el culo. No uno, 2. Continuemos. Algo muy especial que se lo iba a regalar, al final los convencía y luego hacía lo que hacía. Casi todas sus víctimas fueron de este perfil. Sí que es cierto que están documentados 6 adolescentes de entre 14 y 16 años, que no sabemos si es porque tenían un físico más infantilizado, porque su ansia era imparable y son los primeros que encontraron, pero la gran mayoría eran más pequeños, ya os digo, entre 6 y aproximadamente 13 años. De todos los Entre niños a los que 6 y atacó, 13 tan solo años. 2 que se sepa consiguieron escapar con vida. Tan solo 2, que es un 2. porcentaje bajísimo. Así que su fiabilidad cuando atacaba era gigantesca. Y también la seguridad de que cuando agarraba a un niño, ya no tan solo iba a abusar de él, sino que también, sí o sí, iba a acabar con su vida. Vamos avanzando. Sobrevivieron 2 de 200. Es decir, que su porcentaje de éxito era de literalmente el 99%. Yo me quiero morir. ¿Se ve? Mamá, el darle play. Mama al darle play. ¿Cómo que mama al darle play? ¿A qué te refieres? ¿No se escucha bien el audio del video o algo así? Años, ya nos acercamos al año 99, como os he comentado antes, ya sumaba ritos satánicos al propio asesinato. Una cosa que dijo, que cuando la leí me quedé blanco, es la siguiente: practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné, lo ¿Por hice a qué? mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo para no contarlo. Aquí ya estamos hablando de pactos Su con el pacto diablo, con el esa diablo. persona tan Siento profundamente católico. religiosa que luego a lo mejor iba a la habitación del hotel y se fustigaba, se pegaba, llamaba a Dios y le maldecía porque no podía detenerse. Llegamos al año 99, después de muchas desapariciones, de que la policía está buscando a un asesino del que no saben nada. Han encontrado cadáveres, han encontrado trozos de cadáveres, han visto desapariciones por diferentes sitios de Colombia, pero no saben quién es, no lo encuentran, pero todo, por suerte, Vale, quiero ver cómo llega lo a su pillan. fin. Eso me El 22 interesa. de abril del año 1999, la racha de asesinatos como nunca se había visto de Luis Alfredo Garavito, de la bestia, también se terminó para siempre. En los asesinatos seriales, lo triste es que cada vez son mucho más violentos. Sus crímenes son como una droga. Sí, existe ese patrón en los asesinos seriales que eso es como si tuvieran algún tipo de dependencia química al estímulo. Lo cual es raro porque normalmente cualquier adicción que no conlleve una sustancia química no implica necesariamente la necesidad de ir aumentando la dosis. Pero hay excepciones y el asesinato serial es una de esas excepciones. Normalmente los asesinos seriales van en increciendo. La estimulación psicológica que genera un asesinato deja de ser igual de eficiente. Entonces compensan, igual que como hace un drogadicto, haciéndolo más. Consumiendo más y más y más y de forma más intensa. Cada vez torturar más fuerte. Cada vez llegar más lejos. Cada vez dejarlo más tiempo vivo antes de matarlo. Ese tipo de cuestiones. O simplemente aumentar la cantidad. Ya en un mes no mato 4, mato 8. ¿Sabes? Es de las pocas secciones no químicas directamente que van en increciendo. 22 de abril del 99, Garavito estaba en las calles de Villavicencio y había estado estudiando durante unos días a un niño llamado John Iván Sabogal, un niño pobre que vendía lotería por la calle, lo engaña, lo lleva a un sitio apartado, pero por fin, años después de que hiciera esto sin que nadie se percatara, aquí una persona escuchó algo. El niño empieza a gritar, a pedir auxilio, ayuda, que alguien le quiere atacar, que le quiere hacer daño, que a saber lo que le quiere hacer. Y un chatarrero que estaba cerca fumando marihuana lo escucha, se acerca y empieza a tirarle piedras a Garavito, que se enfada como casi nunca se había enfadado y cuchillo en mano comienza a perseguir no tan solo al chatarrero, sino al niño, que aprovechando el momento de confusión Cacha, el había niño conseguido aprovechó liberarse y que también se estaba escapando. Al final, tanto el niño como su salvador fueron más veloces que Garavito. Este se cansó, no pudo continuar con la persecución Dios. y se escaparon. Una vez el niño y el chatarrero se han dado cuenta de que ya no están siendo perseguidos, llaman a la policía a la estación de La Esperanza. La policía se presenta al momento y Dios, consiguieron escapar porque estaba por ahí un chatarrero. También influye el que cada vez se desesperan más por no poder replicar sus fantasías, correcto.
Me imagino que debe ir más por eso, por la frustración de no poder. Me da un poco la sensación, me voy a tirar aquí un pequeño triple, pero a mí me da un poco la sensación de que el trastorno específico que se necesita para poder llegar a ser un asesino serial tiene que ser parecido a lo que ocurre con el caso de la ninfomanía. Porque la ninfomanía implica, no es, hay gente que piensa que la ninfomanía es solo la adicción al sexo, no exactamente. La ninfomanía conlleva una discapacidad, la discapacidad de poder llegar al éxtasis que el cuerpo necesita, podríamos decir. Una persona ninfómana se vuelve adicta a mantener relaciones más 18 porque no es capaz de ninguna estar lo suficientemente satisfecha, ¿sabes? No llegan nunca al éxtasis, no se sacian. Entonces, como no se sacian, replican y vuelve, y otra, y otra, y otra, con la esperanza de saciarse, y eso conlleva frustración. Por eso la ninfomanía también va increciendo, porque conlleva esa frustración de que no llegas al éxtasis. No es como fumar marihuana, ¿sabes? Porque tú fumas marihuana, te satisfaces. Y por lo menos esa vez te satisfaciste. En el caso de la marihuana no ocurre porque no existe la adicción a la marihuana, pero se entiende, ¿no? Tú consumes coca, por ejemplo, y esa primera vez fue buena. Y luego la segunda ya no es como la primera. Y la tercera no es como la segunda. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Entonces, no existe esa primera frustración de que no consigo completar mi expectativa, sino que no consigo replicar la expectativa principal, la primera que tuve, la primera experiencia. Y es buscar todo el rato que se replique esa. En el caso de los asesinos seriales y los ninfómanos tiene que ser, no consigo llegar al éxtasis que mi cuerpo necesita. Pero de base, ni una sola vez, ninguna. Y por eso va tan fuerte en increciendo. Esa es como una hipótesis que tendríamos, pero no está confirmado nada, no se ha podido demostrar nada. El problema es de esa época en la que Garavito actuaba en Colombia pasaba por una época muy violenta de Pablo Escobar, sí. Paramilitares y los falsos positivos. Entonces no le prestaban mucha atención al asesinato, me imagino. Mucho menos de gente de bajos recursos, claro. O sea, Garavito pudo actuar. Si tú pones a alguien como Garavito en Chile ahora, no sale. No hace 7 años. ¿Vale? O sea, no cumple 7 años libre haciendo sus cosas. Tienes que ponerlo en el caso puntual de que Colombia estaba pasando por un problema especialmente, no más grave, no más importante, pero que tenía el foco de la gente, ¿sabes? La mayoría de la gente estaba preocupada por esos problemas particulares y por tanto Garavito pudo pasar por debajo del radar, podríamos decir. Después de una pequeña persecución en la que van justo en la zona, en el monte en el que había estado a punto de suceder el asesinato de este pobre chaval, ven a alguien que sale. Ese alguien se identifica con un nombre que por supuesto no es Luis Alfredo Garavito, porque además de cambiarse la apariencia tenía decenas, cientos de nombres falsos. Dios. Se identifica con otro nombre, el niño lo No ve. escuché nada porque justo me salieron 5 anuncios seguidos. No te preocupes, Sofía, podrás ver el resubido, que además podrás ver el video completo porque la historia es muy interesante. Pobrecita que le salen 5 anuncios. Y dice que es él el que le iba a violar. Lo atrapan y aquí termina El de niño una consiguió puta vez identificarlo. esta fechoría y esta cadena de crímenes, asesinatos, violaciones como nunca se había visto, y por fin Durísimo. la bestia acaba en la cárcel. Por supuesto, el juicio, la detención es extremadamente mediático. Si quitamos a los narcos, seguramente es el caso criminológico más mediático de la historia de Colombia. Es que estamos hablando de seguramente el mayor asesino en serie en cuanto a número de asesinatos de la historia moderna, y que nosotros tengamos datos. Garavito en febrero del año 2000 en febrero del año 2000. es condenado a 1853 años. Muchos. ¿En Colombia no es legal la cadena perpetua? Porque condenar a alguien a 1000 y tantos años es darle una perpetua. O sea, es lo mismo. A nivel legal, es lo mismo que darle una perpetua. Joder, en el año 2000, en febrero, faltaba todavía un año entero para que yo naciera. Dios. Pensaréis, bueno, pues ya está. Toda la vida en la cárcel, no hay pena de muerte, pero de la cárcel no va a salir nunca. Pero las leyes en Colombia son diferentes. En el país, la cadena perpetua no es viable, por lo que se conmutó esta condena por una de 40 años. 6 años después, el 40 años. O sea, le ponen una cadena, le ponen una pena de 1000 y tantos años, que es literalmente lo mismo que poner una perpetua. Y claro, legalmente no puedes poner una perpetua, y poner 1000 es lo mismo que poner una perpetua. Entonces se la reducen a 40 años.
40 años por 200 muertes de niños. No 200 muertes cualquiera, 200 muertes de niños. Luego pasa en España con la pena permanente revisable. Dios. Me parece insólito. 200 muertes en 7 años. Mira, yo entiendo que no lo maten, pero bajársela a 40. ¿Qué edad tenía Garavito en ese momento? 20, 20 y pico, casi 30, ¿no? ¿Estaría saliendo? Si fue en el 2000, estaría saliendo en el 2040. Dios. El propio Garavito dijo la ubicación de diferentes cadáveres de algunos de sus asesinatos, por lo que le rebajaron aún más la condena y se la dejaron en tan solo 24 años. Que si ¡24 años por ayudar! Momento. 24 años, estamos en 2024. significa esto? Que en el año, y esto no es broma, en el año 2025, Garavito, si no hubiera fallecido hace unas semanas... ¡Ay, verdad que está muerto! Ah, verdad, me estaba cagando, se me había olvidado que murió el año pasado. ¡Ay, Dios, que estuvo a nada de salir! Iba a salir el próximo año. Y falleció el año pasado, se quedó a 2. A 2. Iba a salir, qué hijo de perra. habría salido a la calle. No tengo dudas de que hubiera durado 1 minuto y medio y le hubieran pegado 5 tiros, pero me parece No, sí. Llega a salir Garavito de la cárcel. Joder, va todo Chile a Colombia, ¿vale? O sea, llega a salir Garavito de la cárcel y a saber lo que le hacen. A saber. Joder. Igual si salía lo mataban. No es pa' menos, ¿eh? No es pa' menos. Pero qué rabia pensar. O sea, imagínate tú eres Garavito. Te condenan a 1800 años. Te la bajan legalmente a 40. Ayudas y te la bajan a 24. Y te mueres a 2 años de salir. Dios. increíble, tan surrealista, que una persona así acabe teniendo una condena tan solo de 24 años, que, sinceramente, las leyes en estos casos extremos en Colombia se tienen que adecuar y cambiar. O sea, esto no puede ser. Es un insulto a las familias, a los niños, es un insulto al comportamiento social adecuado, es un insulto a la nobleza de las personas. Luego, ¿cómo lo mides? O sea, luego voy yo, mato a 2 y mi condena no puede ser igual que la de Garavito. ¿Sabes? Es que aquí es donde está mi problema. Estamos hablando de alguien que mató a 200 niños. Si voy yo, bueno, yo no, evidentemente, yo no quiero matar a nadie, no podría tampoco. Pero va alguien y mata a 100 y ayuda a recuperar la misma cantidad de cuerpos que recuperó Garavito, ya no pueden ser 24 años, tendrían que ser 12, ¿no? Sé que las leyes no funcionan matemáticamente exactas, pero por lógica, un abogado podría ir por ese lado, ¿no? Que mató a la mitad de Garavito tiene que tener la mitad de condena. ¿Sabes? Estas cosas sientan precedentes. Es un insulto a todo lo que es una sociedad avanzada. No puede ser que una persona que ha matado a 200 niños, haciendo lo que hizo, tenga una condena de 24 años de cárcel. Es que no tiene ningún sentido, es que es insultante, sinceramente. De Garavito en la cárcel se sabe que, a raíz de todo lo que había hecho, hubiera durado 1 minuto, por lo que se pasó toda su condena solo, y que en los últimos años pues tenía leucemia, tuvo un cáncer en el ojo, que es la causa definitiva de su fallecimiento, y a los 66 años acabó muriendo por fin, porque ojalá no hubiera ni nacido, acabó muriendo por fin la bestia, Luis Alfredo Garavito. En la cárcel a veces dio entrevistas, y una de las mejores que yo he visto sin duda es la de No sé sobre la ley de Colombia, pero en España solo cuenta el atenuante, cuando se ayuda a la policía antes de que lo estás buscando, es decir, si se entrega y ya ahí explica todo. Vale, si lo pillan y después ayuda, ya no aplican atenuantes. Acá en Chile sí. Acá en Chile si te pillan y tú ayudas después a buscar cualquier cosa, onda a buscar los cadáveres o a buscar, sobre todo lo que más atenúa es que tú ayudes a encontrar a otros delincuentes. Si tú ayudas a encontrar a compañeros tuyos, a tu jefe o cualquier cosa por el estilo, atenúa mucho. Pero sí se aplican después de que te hayan pillado. John Sistiaga,
que es una entrevista maravillosa. ¿Y qué es lo que os quería pedir? ¿Queréis que haga, como hice con Richard Ramírez, como hice con Jeffrey Dahmer, un análisis psicológico de la entrevista de Sistiaga aquí en el Rincón de Giorgio? Eso sería para después de Halloween. Si este vídeo veo que tiene muchos, yo que sé, likes o muchos comentarios que me No lo pedís hizo, esto, ¿verdad? muchas visitas, que gusta mucho, que queréis más historias o más Yo lo voy a contenido dejar un like. de este caso, pues yo lo voy a hacer, ¿vale? Depende un poco de vosotros. Como No lo ahora hizo hago nunca, poco ¿verdad? contenido en Estaría el Rincón de interesante Giorgio, que ver la algo verdad así. tengo que priorizar lo que hago y lo que no, os lo pido. Si veo que tenéis muchas ganas de un análisis de esta entrevista, con Dios, mucho pero qué movimiento de locura. este mismo vídeo, Qué lo voy a hacer. qué Si no, pues, oye, absurdísima hay locura, 5.000 qué temas más animalada. que tocar. Comenzamos la semana de Halloween con este caso terrible. Hemos empezado muy fuerte. Creo que junto al caso Fue de Junko denso, me Furuta, costó que es reaccionar verdad que es porque totalmente fue diferente, denso. pero también Dios. lo pasé mal que- narrándolo e investigando. Es el caso que peor lo he pasado que no cuando es para he menos, ido viendo no es todo para lo que menos. hizo, la verdad. Pero bueno, también es parte de mi trabajo y espero que os haya gustado la parte de entretenimiento y a la vez os haya horrorizado, y esperemos que jamás exista un monstruo así, pero os digo la verdad, van a seguir existiendo, porque mientras haya ser humano, habrá maldad. Un beso enorme, mañana más contenido a la semana de Halloween. Durísimo, durísimo. Me costó reaccionar porque, sobre todo, el video empieza lento, pero es denso, es que es denso, no hay mucho que se pueda decir, ¿sabes? Es Dios. El caso de Garavito es increíble porque cumple con toda la lista de características de asesinos en serie que tuve que estudiar para mi examen. Sí, es como muy... De nuevo, no quiero faltar al respeto a nadie, pero es como muy cliché, ¿no? Tiene todo, el papá abusivo, papá pederasta, una madre que no... que se deja por el marido, tiene temas de que se sabe disfrazar, tiene buena labia, no llama especialmente la atención, está justo en un momento muy específico y puntual en donde puede ejercer sus delitos sin que lo pillen, tiene como un poco de todo. Es aterrador, o sea, totalmente desagradable, durísimo.